Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias, Robert, Pastor Leonardo, por orar. A los niños también. Fue muy lindo, a pesar de lo trabado del video hoy, pero muy bueno. Hoy nos toca hablar de evangelismo y dentro del bloque de MM33. Y tal vez usted se está preguntando cómo evangelizar. ¿De qué manera puedo tener un método sencillo para evangelización? Saben que a veces no evangelizamos justamente por el temor o porque nos sentimos cohibidos, inhibidos, porque no sabemos de qué manera evangelizar o cómo encarar lo que nosotros mismos enseñamos, la evangelización. Me ha ocurrido por muchos años que el temor a no saber cómo encarar una charla para evangelizar ha sido el gran problema, ¿no? Para mí, el temor a, a, a no saber qué decir, cómo encarar una conversación. Entonces hay varias cosas que podemos nosotros tener en cuenta para esto. Y de golpe pienso en la manera que nosotros nos podemos presentar. Simplemente hay lugares donde la gente está esperando como para pasar el tiempo y necesita hablar. Un centro comercial, una plaza, un parque. Generalmente los parques, las plazas son los mejores lugares, o los campus universitarios, los lugares donde durante los periodos entre clases, los chicos universitarios salen, se sientan en el parque a esperar algo, a hablar generalmente, y son los estudiantes son muy propensos justamente a entablar conversaciones muy rápido. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar una persona que generalmente uno lo vea ávido de hablar o de una necesidad espiritual. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mirar es a la cara de la gente y enseguida ustedes detectan la necesidad. Una persona llorando, lagrimeando, una persona pensativo, mirada perdida. Es bastante fácil de entablar una conversación con esta gente. Hace muchos años atrás, recuerdo mi primera experiencia de evangelizar en la calle. No fue en realidad en mi primera experiencia, sino en una situación así. Salíamos con Viviana del culto, terminó el culto de jóvenes y teníamos que ir hacia el centro a llegar a tomar el autobús para la casa. Y íbamos, lloviznaba, era una lluvia no muy fuerte, pero estaba todo mojado ya, y íbamos con un paraguas juntitos los dos cruzando el parque, y allí había un borracho, un señor totalmente borracho, sentado en medio de la lluvia. Y Vivi me dice, ¿no le vas a hablar del Señor? Y yo digo, no, llueve. Aparte no tengo ni un tratado de la iglesia, ni un folleto de la iglesia. Y no acabo de decir, no hay ni un tratado de la iglesia. Y ahí al frente nuestro, en el camino, había un tratado. Entonces yo como que digo, ¿qué está pasando? Levanto, está todo mojado el piso, pero el papel está seco. Lo levanto, miro y está sellado con el sello de nuestra iglesia. Entonces yo digo, no, tengo que evangelizarlo a este hombre. Entonces le digo a Vivi, anda por allá, de algún lugarcito ahí, y yo me voy a sentar al lado del borracho. Y me senté al lado de este hombre y le empecé a plantear el evangelio. La forma más sencilla que yo tengo es usando las 4 leyes espirituales, que todos las sabemos o por lo menos intuimos de qué se trata. Pero me senté a hablar con él. En pocos minutos ya había entablado la conversación y él estaba aceptando a Jesús como Salvador otra vez. Se reconcilió con el Señor porque era creyente, había perdido su familia por el alcohol, y terminamos los dos arrodillados en medio de la lluvia, al costado de un banco de cemento, esos bancos comunes de la plaza. Y ahí estábamos los dos. Y Vivi me dice, al rato parecían 2 borrachos ahora, decía. Estábamos orando y él reconciliándose con el Señor. Fue precioso para mí.
fue muy lindo. Pero saben que el tema del método de las 4 leyes espirituales es muy, para mí, una de las formas más fáciles de evangelizar. Y quiero compartirles esto y que usted lo mire conmigo. La primera ley espiritual habla de que Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan maravilloso para nuestra vida. Y tenemos 2 versículos para hablarle rápidamente a las personas, y que son versículos que sabemos de memoria. De el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justamente este es el versículo clave para hablar del amor de Dios. Es fácil llegarle a hablar a una persona que está sedienta, necesitada de que alguien le hable, y usted le habla de que hay alguien que lo ama, que es Jesús. A partir de ahí, tiene que acercarse y comenzar a hablar del propósito de Dios. San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto justamente habla de que el Señor tiene un propósito para nuestra vida, un propósito para cada uno, y es que esa vida sea una vida completa y una vida con propósito. Vida completa y vida con propósito. Dios no hizo a nadie vacío. Dios no lo lanzó por allí, o no son fruto de la nada. No, hay un propósito de Dios, y Dios quiere que tengamos una vida plena en Él. Luego, busquemos otra de las leyes espirituales, la segunda, y déjeme, quiero compartirlo de este modo, así, porque no lo alcanzo a ver completo. La segunda ley es que nosotros somos pecadores, todo hombre es pecador, todos, y todos estamos separados de Dios, de la gloria del Señor, dice la palabra. Por lo tanto, no se puede conocer, ni siquiera experimentar el amor de Dios para la vida de una persona y el plan de Dios, porque estamos en pecado y el pecado nos separa de Dios. Ahora, dentro de esto, de que el pecado nos separa de Dios, Romanos 3:23, el pasaje clave, es que todos somos pecadores, porque dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que esté exento de pecar. Recuerde eso. Y también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo importante es que quede muy claro que separados del Señor por el pecado, no hay manera de acceder a la vida eterna. Ahora, hay un puente, porque Dios es santo y todo hombre es pecador, y hay un abismo que nos separa del Señor. Y justamente ese abismo, hay una forma de que se unan las orillas, hay forma de encontrar a Dios. Hay forma de llegar a una vida abundante, y no es simplemente dejar de hacer el mal, no es simplemente ser una buena persona, sino que podemos encontrar a Dios y la vida plena a través de Jesucristo. Y esto nos lleva a la tercera ley espiritual, que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado, y que podemos conocer ese propósito de Dios y tener una vida plena si entramos a través de Jesucristo hacia la vida eterna. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios, Juan 14, nos habla de que Cristo es la única forma de llegar a la salvación. Jesucristo es ese puente que une a Dios y al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta ley, que esta cuarta ley nos habla de que si recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, mediante justamente esa invitación personal, decirle, ven a mi vida, transfórmame, podemos recibir a Jesús, y si lo recibimos por fe, podemos ser hechos hijos de Dios. Varias cosas. Podemos decirle a la persona, usted quiere recibir a Jesucristo ahora mismo, y hay una oración modelo. Jesús, te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como Señor y Salvador. Simple y sencillamente, de este modo, podemos llegarle con el evangelio a cualquier persona en la calle. Nunca lo había tenido tan claro, y para mí
este es uno de los mejores métodos, si no el mejor método, las 4 leyes espirituales. Lo voy a colocar aquí para que usted lo pueda bajar y tener y enseñarle a los jóvenes, a la gente de la iglesia, cómo evangelizar. Uno de los mayores problemas que tenemos para no salir a la calle y predicar de Cristo es no saber cómo presentar el evangelio. La manera bíblica, la manera sencilla, es justamente tal vez las 4 leyes espirituales. ¿Qué tal si oramos un minuto y decimos, Señor, que aprendamos a evangelizar y a poner en práctica estos métodos de evangelismo, enseñarlo a la gente de nuestras congregaciones para que podamos salir a la calle y predicar? Señor, gracias por este momento. Te ruego, Padre, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas mover nuestros corazones hacia la evangelización, aprender a evangelizar, Señor, y ponerlo en práctica, que lo podamos hacer, porque simplemente con buenas intenciones no llegamos a ningún lado. Y la gente necesita aprender esto. Señor, ayúdanos a plantearlo a nuestras iglesias, a ponerlo en práctica y saber que tú, Señor, estás sediento de que este evangelio llegue a las calles y que nosotros somos el medio por el cual este evangelio debe llegar. En el nombre de Jesús, Padre, gracias en tu nombre. Amén, amén y amén.